Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, muy buenas. Ya estamos aquí con Oliver. Oliver es inversor en acciones y en criptomonedas, pero bueno, creo que lo ideal es que él nos lo comente. Ahora vamos a hablar en profundidad con él. Así que lo primero de todo, darte la bienvenida, Oliver. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Café con un Trader y para mí es un placer poder entrevistarte porque creo que nos vas a sacar de muchas dudas, de muchas cosas interesantes. Ahora que, bueno, que el mercado de las criptos parece que se vuelve a activar de nuevo, ¿no? Así que bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días y bueno, muchas gracias por la oportunidad de invitarme al café con cripto y encantado de hablar contigo, Sergio. Magnífico. Bueno, lo primero que suelo hacer yo normalmente es preguntar quién es nuestro invitado, desde cómo se dedica a esto de los mercados, así que no va a ser una excepción, en este caso, preguntarte, Oliver, quién es Oliver y desde cuándo te dedicas a los mercados. Pues bueno, yo simplemente me dedico a mercados desde hace tiempo, sobre todo principalmente mercados de acciones era lo que tocaba, hasta que en 2017 empecé a conocer el tema de criptomonedas. Desde ahí me llevé el primer guantazo, por así decirlo, con la primera caída que hubo en 2018 y desde entonces dejé un poco más de lado la inversión tradicional, aunque la sigo manteniendo, para formar una cartera consistente o a largo plazo o que fuese viable, por así decirlo, y no volver a repetir lo que pasó en criptomonedas. La razón principal era que venía de un mercado completamente diferente y obviamente esto es parecido en un aspecto, en el aspecto de inversión, de patrones puede ser o puede resultar parecido, pero para nada se comporta igual que el mercado tradicional o cumple las mismas características de volatilidad o simplemente de reacción a las noticias que un mercado tradicional. Y es ahí cuando bueno, empecé a formar la cartera. Entonces he dejado un poquito más de lado, lo otro lo sigo manteniendo, pero ya en aspectos más, es decir, más a largo plazo, más ETFs, más acciones que, bueno, directamente las tengo paradas, por decirlo así, van acumulando. Y mi principal objetivo ahora es dedicarme a esto el mayor tiempo posible, tampoco todo el día, pero sí que voy a intentar, y de hecho esto es lo que estoy haciendo, dedicarle tiempo y aprender más allá de lo que es la rentabilidad que me pueda dar o no sobre la tecnología y los usos que tiene. También porque considero que el mercado como tal es algo importante a futuro. Es un mercado que, quieras o no, te da cierta libertad en cuanto a tus ahorros, a tu dinero. Y para ello, pues bueno, ahora ya digo que prácticamente estoy centrado en esto. Bueno, suelo mirar el resto de carteras, pero bueno, principalmente ya digo que las criptomonedas creo que son lo que más me interesa de aquí a un futuro y creo que van a ser muy útiles. Para conocerte un poquillo mejor, Oliver, también, ¿no? Sé que estás colaborando en radios, que estás muy activo en redes sociales, que comentas, ¿no? Haces, sobre todo Twitter, creo que es lo que más Sí. usas. Ya he estado mirando que estás a tope ahí en cuanto a seguidores. Con lo cual, bueno, coméntanos un poquillo qué es lo que haces en Twitter, si te parece, y ahora después ya entramos un poquito más en profundidad en todo lo demás. Vale, en Twitter principalmente, o sea, mi cuenta ha crecido, pero no era mi principal objetivo. Directamente yo tenía Twitter y empecé a mover el tema de criptomonedas. Primero hablar un poco de la tecnología, subir actualizaciones de precios, opiniones de reviews de cualquier moneda. También hacía hilos formativos y a partir de ahí la cuenta empezó a crecer. Es decir, no buscaba desde un principio una cuenta dedicada especialmente a criptomonedas, por decirlo así, o a generar seguidores o a generar interacción, sino que yo simplemente subía contenido. Entonces, sí que le dedico tiempo, por así decirlo, porque me he dado cuenta que hay bastante gente que está en el mercado y realmente no sabe muy bien dónde está. Es decir, ellos entran porque un amigo le ha dicho tienes que entrar a criptomonedas, pero no conocen en el fondo cómo se mueve. Hay muchos errores a la hora de invertir. Y Twitter lo que quiero hacer es dedicarlo principalmente a que por lo menos tengan un punto de vista, yo creo que sincero. En el sentido de no te voy a decir esta moneda va a subir un 1000 por 1000, porque realmente tampoco lo pienso. O sea, obtener un 1000 por 1000 aquí o en cualquier tipo de inversión es algo muy complicado y que se suele dar una de cada 3 veces. Entonces, mi principal objetivo en Twitter, ya digo, es hacer o crear un contenido que pueda servir, ya no como educación, porque yo no soy maestro, pero un contenido que pueda ayudar a la gente a entender el mercado y a la vez siempre
sea, siempre, la mayoría de las veces, sí que hay verdad que puedo estar un poco sesgado porque me gusta mucho Bitcoin respecto a otras criptomonedas, pero siempre intento dar una opinión lo más sincera posible sobre cómo puedo entender o bien una moneda o bien una inversión a corto o largo plazo. Y luego Esto, sí. perdona. No, te No, te iba a comentaba. decir que era realmente interesante esto, ¿no? Porque a medida que va uno subiendo contenido a redes sociales, al final acaba aprendiendo mucho de lo propio que va comentando, ¿no? Porque al final uno se tiene que documentar en lo que está haciendo y es un propio aprendizaje muy interesante. Así que, bueno, ya simplemente invitar a la gente a que te lea, ¿no? En Twitter para que puedan ir viendo exactamente lo que comentas, lo que vas Sí, haciendo, ¿no? muchas veces a lo mejor yo subo un contenido que creo que está bien o que de vista crítico y simplemente con leer comentarios u otras opiniones pues dices, mira, en esto estaba confundido. Entonces al final también te sirve a ti como para ir aumentando o bien tu formación o bien tu conocimiento. Yo no conozco todas las monedas porque muchas personas te preguntan, ¿qué opinas de esto, del otro? Obviamente no somos enciclopedias virtuales, por decirlo así, y siempre que alguien te argumente una respuesta o te debata cualquier tipo de opinión, al final es bueno tanto para la persona que pone el tweet como la persona que lo lee y las personas sobre todo que están leyendo la conversación, porque al final no es solamente mi opinión, o sea, es decir, yo no tengo una opinión 100% certera, porque si fuese así, obviamente no habría posibilidad de perder en este mercado. Y me ayuda mucho también cuando gente del sector directamente comenta, pues mira, yo creo que aquí estás equivocado o te va a dar. Entonces, es algo que a largo plazo, aunque no quieras subir una cuenta porque no sea tu principal objetivo, pero si las personas ven el contenido, les gusta y además interactúan de forma sana contigo, creo que es bastante beneficioso para todo el mundo, todas las personas que están alrededor de esta cuenta o en la comunidad hispanohablante de criptomonedas. Sí, pues la verdad es que cada vez hay más criptos. Esto es un mundo que no para de crecer, ¿no? Empezó en su día el Bitcoin, pero desde ahí, fijaros, la cantidad de criptomonedas que hay ya y conocerlas todas, pues tienes que echarle muchas horas, ¿no? Si quieres poder analizar todos los proyectos que hay, incluso intentando hacerlo, pues probablemente no tengamos tiempo para poder analizarlo todo. Con lo cual, si hay gente que nos muestra información, como es tu caso, ¿no? Que nos indica ciertas cosas al respecto de proyectos que luego además hay debate, pues yo creo que es una forma muy interesante de poder aprender rápidamente y de una manera pues interactiva. O sea que me parece que la labor que haces en ese sentido pues es realmente interesante. Me gustaría preguntarte, Oliver, hablando un poquillo más de criptos, entrando un poquillo más en profundidad, ¿qué se espera de la tecnología y qué se espera también de las propias monedas en los próximos años? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, bueno, es una opinión personal. Habrá diferentes, entiendo, diferentes tipos de opiniones y argumentar de diferente forma. Mi opinión es que la tecnología, más allá de Bitcoin o de cualquier otra moneda que sea mayormente conocida actualmente, está para quedarse. Es decir, la implantación, como bueno, el otro día cuando fuimos a radio, vimos que como tal no se va a implantar una moneda en el proyecto que tiene el Ayuntamiento de Madrid, pero que se va a utilizar la tecnología para sacar partido o utilizar una forma de incentivar cierto consumo, cierto comportamiento responsable, como lo quieras llamar. Entonces, la tecnología como tal es muy buena en cuanto a que es una cadena de bloques donde tú introduces unos datos y esos datos están ahí. Lo puedes revisar cuando quieras, son inalterables, tienen infinidad de utilidades, tanto de comunicación como de simplemente control o rastreo de determinadas transacciones o acciones. Y para mí eso es la principal utilidad que tiene, por decirlo así, la blockchain o para decirlo, como te digo, el ecosistema blockchain tal. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo en el que cada vez hay como, vamos a decirlo más, no desinformación, pero sí que hay cierta duda en todos los ámbitos. Es decir, tú puedes tener información que no sabes si es verdadera o falsa en cualquier tipo de ámbito, ya te digo, y con la tecnología blockchain lo que haces es verificar esto, ya sea hablemos de dinero, hablemos de acciones, hablemos de productos, incluso de ver si realmente son útiles, son verdaderos, son falsos, porque bueno, esta es una tecnología que ya se está utilizando con alguna criptomoneda, pero vemos que se va expandiendo. Al final, lo que vamos a buscar en un futuro yo creo que es verificar algo de forma real. Si tú
tienes una tecnología que te permite comprobar esto y además ya pues, tu propia constitución es inalterable, no puedes modificar, no puedes hacer nada, creo que va a ayudar bastante, ya digo, en todo tipo de aspectos, no solamente en el aspecto económico, un dinero que tú puedas enviar a cualquier parte del mundo, a cualquier persona, sino que en cualquier tipo de, o bien ecosistema, o bien acción que vayas a hacer. Es decir, por ejemplo, tú puedes ir a, ahora está, bueno, el tema de médico, tú puedes tener un historial médico en blockchain que de ninguna forma va a ser alterable. Es decir, tú puedes tener a lo mejor alergia a lo que sea. Tú lo metes ahí y con un token o con lo que sea, tú puedes verificar si realmente esa persona vas a cualquier país, no hace falta llevar tarjeta, vas a ver que va a ser imposible de falsificar. Y entonces es realmente donde yo veo que está la utilidad, más allá, ya te digo, de lo que es el ámbito de inversión como tal, que obviamente también es bastante positivo, sobre todo en el tema de los pagos. O sea, blockchain y las monedas que están basadas en blockchain, sí que hay a lo mejor otro tipo de criptomoneda que no tiene la base fundamentada en ello, pero blockchain como tal lo que te permite es eso, es tener libertad en cualquier tipo de ámbito y a la vez que te da seguridad y una característica muy, muy clave que para mí es la imposibilidad de alterar esta cadena. Es básicamente lo que yo creo, que es una tecnología que ha venido para quedarse y en un futuro vamos a poder sacar muchas más utilidades de las que hay actualmente, porque ahora digamos que está en una fase inicial. Como vimos en el gráfico también, ¿te acuerdas de la gráfica de Internet versus la adopción en criptomonedas? Todavía queda mucho desarrollo, quedan muchas utilidades y seguramente en un futuro lo que vamos a tener es un ecosistema o ciertas actividades relacionadas directamente con la tecnología y con el uso, yo creo que no ya de criptomonedas, sino de tokens o algo que te permita verificar y utilizar la función que estás creando o deseando. Pues mira, voy a aprovechar justamente que lo has comentado, que hace poco estuvimos en la radio, ¿no? En Capital Radio. Además estuvimos metidos dentro del metaverso, porque nos tuvimos que poner las gafas y estuvimos ahí metidos dentro del videojuego. Comentar que dentro del canal de IG España, el canal de YouTube, está ese vídeo, está subido y ahí aparecemos Oliver y yo hablando de criptomonedas junto con Sergio, que es el presentador de Capital Radio, hablando de criptos con nuestro avatar, que fue muy interesante dentro del metaverso. Así que ahí, eso que acaba de comentar también Oliver, ¿no? De que se puede ver la adopción comparativamente del Bitcoin junto a Internet, ¿no? Como fue en su día Internet, pues ese gráfico se puede ver ahí. Yo creo que fue también un dato realmente interesante. Así que nos quedamos con la idea de que lo más interesante es la tecnología. Yo también creo que la tecnología es brutal, que ha venido efectivamente para quedarse. Y ahí la pregunta que te hago es, que es la duda que suelen tener mucha gente, ¿no? Es, ¿todas las criptos se van a quedar o va a haber algunas que fracasen, otras que se mantengan? ¿Cuál es tu idea al respecto de todo esto? Que a la hora de poder plantear, porque claro, hay millones de criptomonedas, no millones, sino miles, y claro, a la hora de elegir es complicado, ¿no? Y bueno, ya entrando en eso, pregúntate simplemente cuál es tu idea, si es interesante mirarlas todas o simplemente, pues bueno, mirar quizás las que más capitalización tienen o cómo lo sueles hacer tú. A ver, es una pregunta complicada porque ya digo que depende de la persona con la que hables, te va a decir si interesa mirarla todas o la gran mayoría de ellas, porque todas yo creo que es imposible, nadie tiene tiempo para aprenderse 10.000, 12.000 proyectos que hay actualmente. En cuanto a cuántas se van a quedar, no hay hueco para todas, eso es algo que es obvio. Es decir, si yo tuviera que tener cada divisa que existe en el mundo para poder simplemente viajar a un país y decir, no tengo que cambiar una divisa, ir al banco y cambiar, a lo mejor comprar dólares o comprar pesos o lo que sea. Eso nadie es inviable, es decir, siempre va a haber alguien que tenga una gran cantidad de monedas, que en este caso sería un banco o un exchange descentralizado o centralizado, donde tú vas a poder adquirir la moneda que vayas a necesitar. Es decir, no necesitas tener todo, porque obviamente vas a decir, sí, tengo una moneda que ha subido, pero es que a lo mejor tienes 5 que ya no valen nada. Entonces, para mí eso es un riesgo. No necesitamos una cartera, es como en acciones. Si tienes comprada toda la cesta, obviamente, pues al final lo que tienes es un índice. Entonces, no queremos un mercado global de criptomonedas, sino que yo creo que es útil, sobre todo,
tener monedas de mediana capitalización y obviamente Bitcoin, tener también dólares para tener algo de liquidez, que al final el USDT en este caso o cualquier otro tipo de estable es una moneda que es como el dinero que tú tienes en el banco para comprar acciones, si ponemos un símil. Entonces, no necesitaríamos tener todas las monedas. Es decir, yo creo que es un error comprar de todo por el simple hecho de que, como te comentaba, muchas van a subir, pero otras muchas no van a subir nunca o van a bajar y luego nunca van a volver a recuperar niveles anteriores. ¿De cuántas se van a quedar? No lo sé. Obviamente no sé cuál número va a ser el determinado que vayamos a tener y es difícil, de hecho, saberlo porque hoy puede ser Bitcoin la que sea más característica y mañana, por cualquier cambio regulativo o por simplemente que ha llegado un protocolo mejor o un código mejor, Bitcoin pase a estar en segundo plano y llegue, por ejemplo, a Ethereum. Vamos a decir un ejemplo, no es que vaya a pasar, pero puede llegar. Entonces, si yo tengo todo tan bien en Bitcoin, lo que voy a hacer es que poco a poco voy a ir perdiendo valor y voy a perder la oportunidad de tener la que en este momento gobierne o tenga mayor capitalización en el mercado y en base a eso todas las demás se basarán en lo que es esta nueva moneda. Entonces, hay demasiadas. Ya digo, el primer consejo, si se puede tomar así, es no comprar de todo. Es decir, céntrate en un mercado, céntrate en unas monedas y aprende sobre esas monedas. ¿Por qué? Porque si yo me centro en 5 monedas, seguramente las conozca bastante mejor que si estoy centrado en 40. Si estoy centrado en 40, al final el día tiene 24 horas y yo voy a poder tener conceptos básicos o más profundos sobre las 40, pero no llegaré al nivel de si esas 24 horas o 10 horas o las horas que le eches las dedicas simplemente a informarte sobre 5. Es decir, la vas a controlar mucho mejor y yo creo que a largo plazo va a ser mucho más rentable para cualquier persona. Magnífico. Pues mira, hablando ya, si te parece, del mundo de la inversión como tal, ¿no? En criptos, que ya nos has dado ahí unas pinceladas muy interesantes para que todo el mundo tenga en cuenta, ¿no? Porque es cierto que como bien has dicho, hay muchos inversores que dicen compro todo y alguna saldrá bien. Bueno, eso también es un riesgo importante porque probablemente muchas de ellas pues no vayan o no suban tanto como uno inicialmente pudiera esperar, ¿no? Y alguna posiblemente desaparecerá de todas las que hay, muchas seguro. Entonces, bueno, pues como bien dices, centrarse en unas cuantas y hacerlo bien, pues yo creo que es interesante también, ¿no? Pero desde cara a la hora de la actitud que tú dirías que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas, ¿cuál sería? Yo creo que la actitud principal es la paciencia, es decir, hay una creencia equivocada de que tú vas a entrar al mercado y mañana vas a doblar el capital. O sea, eso no pasa. Y si pasa, estás en un percentil bastante bajo de gente o personas, inversores, que les ha pasado eso. Es decir, eso es una casualidad. Es como si, por ejemplo, ayer el rublo subió un 10%. Imagínate que alguien, para especular a futuro, aquí a un mes, dijese, voy a comprar rublos. Y justamente es de que hay subida de un 10%, pues eso no es lo normal. Es decir, tú entras a largo plazo, lo normal es que tengas una curva no exponencial, sino que vaya siendo lineal. Es decir, puedes ir subiendo poco a poco, es lo más normal y yo creo que también es lo más sano. ¿Por qué? Porque si tú no tienes paciencia y entras primero con capital que puedas necesitar para otro tipo de cuestiones y segundo entras con una expectativa de doblar tu dinero cada 5 días, simplemente tienes que darte cuenta de que eso es inviable a largo plazo. Es decir, aquí no compites contra una máquina o contra por decirlo así, contra un exchange. Tú compites o estás compitiendo contra dinero de otra persona. Entonces, si todo el mundo pudiese o tuviese la capacidad de ganar un 5% o un 10% diario, hay algo que no le iría nada bien. Entonces, es una actitud bastante equivocada. Pensar que aquí regalan dinero, aquí no regalan dinero. Aquí el dinero que tú ganas es porque otro inversor lo está perdiendo, como en acciones o como en cualquier mercado financiero. Y para mí la paciencia es muy importante porque te lleva a no desesperarte cuando algo está cayendo. Es decir, hemos visto, por ejemplo, cómo Bitcoin estos últimos días ha recuperado e igualmente desde máximos hubo una caída hasta más o menos los 33.000. Si las personas que compraron, ya no te digo en máximo, sino en un precio de 50, cuando cae a 33 venden porque no pueden esperar o porque no tienen la paciencia para decir, vale, esto sube y baja, esto no va a subir eternamente, pero voy a esperar por lo menos un poco a ver cómo se evoluciona el mercado, por así decirlo. Si tú no esperas y tú vendes porque simplemente a ti te han dicho que va a subir y no ha subido,
es porque no tienes paciencia primero, porque necesitas el capital en segundo lugar. Y son dos errores básicos que aquí no perdonan. Es decir, si yo vendo en 33 y digo, vale, voy a comprar más abajo, primero es porque no he tenido bien diseñada la estrategia, y luego cuando el precio ahora vuelve a 47, lo que has hecho es que has pasado de perder un 40% a que podrías estar un 1% abajo, que bueno, es asumible en cualquier cartera. Entonces, muy importante el tema de tener paciencia, de estudiar bien los proyectos y sobre todo de no ir con falsas esperanzas de que vas a duplicar, a triplicar el capital que inviertes en pocas semanas o meses. Yo creo que eso es un error y de hecho lo vemos, te metes a cualquier plataforma de contenido y ves, quieres ganar un 100% mensual o un 100% anual. O sea, son anuncios que, pensando un poco, sabes que eso es irreal. Es decir, que para que tú ganes un 100% anual tiene que haber otra persona o bien que haya perdido todo o 5 personas que hayan perdido un 20%. Además, ya digo que no es una forma una actitud, yo creo, de entrar aquí ni a nada. Es decir, si yo voy a un trabajo no puedo esperar ser el CEO de la empresa el día de mañana. Todo lleva un proceso y lo más importante es tener paciencia y sobre todo dedicarle un tiempo necesario, formarse antes de empezar a invertir. Es decir, hay mucha gente que te ve una vela y te dice, pues yo creo que va a subir. Y en base a eso, con una sola vela ya saben si va a subir o no. No. O sea, es decir, tendrás que hacer prueba-error hasta que perfecciones. O perfeccionar tampoco es la palabra, yo creo, porque nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Al final te basas en probabilidades. Pero si tú, como comentaba refiriendo a la aptitud de la paciencia, si tú no tienes paciencia y a la primera vela que crees que va a pasar algo entras con todo, lo más probable es que a lo mejor una te sale bien, pero a la siguiente te vas para abajo y acabas con cero de capital. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, ser consciente de que aquí no regalan nada, pero aquí ni en ningún sitio. Y el cortoplacismo al final lo pagas. Ya te digo, si no tienes paciencia vas a pagar esa falta. Sí, eso me parece realmente interesante, sobre todo el hecho, ¿no?, de pensar que es fácil doblarse y triplicarse y multiplicar por mucho. Nosotros siempre dentro de IG comentamos la importancia también de la gestión del riesgo. Sobre todo es cierto que si uno hace trading de más corto plazo, pues evidentemente tiene que tener en cuenta también cuáles son los riesgos que se pueden asumir de la volatilidad y esos riesgos pues tener también, si no se hace un trading de holdear, ¿no?, de mantener, pues si se hace a corto plazo, pues también ten en cuenta que en muchos casos hay que poner stop, ¿no? Porque si uno entra con muchísima fuerza en el corto plazo y se queda enganchado, pues al final, hasta que se vuelva a dar la vuelta al mercado, pues preferible muchas veces cortar la pérdida y volver a entrar en un momento dado mejor, si se hace corto plazo, quiero decir, ¿no? Teniendo el riesgo bien gestionado, que no directamente, pues no gestionar el riesgo y tratar de doblarse o multiplicar su cuenta por muchas veces, porque eso realmente, en alguna de ellas, es muy probable que te salga mal y que al final se acaben liquidando las cuentas. Por eso también, bueno, te comentaba, esto es un error bastante grave, porque muchas veces es preferible tener un stop fijado y tú decir, pierdo un 5%, lo pierdo, no pasa nada, porque es parte del juego, de la operación, por así decirlo. No simplemente cada operación que hagas vas a ganar un 5. O sea, hay veces que hay que asumir que te ha salido mal, que no lo has planificado bien, o el mercado no ha ido como tú querías y pierdes un 5, ya está, no hay que darle más vueltas. Al final es lo que suma, y hay muchas cuentas y yo creo que muchos inversores que por no querer perder un 5, no asumir que no ha salido bien, al final han acabado perdiendo un 30 o un 40%. Entonces, al final lo piensas y dices, vale, por no perder un 5 estoy desechando 10 operaciones ganadoras a futuro. Es decir, ya tendrías que ganar 10 y no perder ninguna para volver al punto de partida. Entonces, por eso que comentas, Sergio, creo que es muy importante. Siempre cuando entras a una operación tienes que tener un límite de pérdida. Es decir, si esto va mal, me he confundido, vuelvo a empezar, ya está, no hay ningún problema. Y no tenerlo acarrea, yo creo, consecuencias bastante graves. A todos nos ha pasado alguna vez que entras a una operación y porque estás a otra cosa o simplemente estás un poco despistado, no lo pones bien y sale mal y dices, vaya, ¿qué hago ahora? Lo que tienes que hacer yo creo que ahí es cortar y empezar de nuevo. No seguir o invertir más o hacer un DCA a la baja, porque a lo mejor el mercado no va donde tú quieres y si empiezas a meter más y más, lo que vas a acabar es con una bola de nieve que te va a comer la cuenta entera. Realmente yo creo que eso es clavísimo, ¿no? El hecho de... Yo para mí siempre, lo he dicho siempre, para mí es más importante la propia gestión del riesgo que la propia estrategia que uno haga. Es decir, la estrategia está muy bien, el análisis es importantísimo,
Pero si no gestionamos bien el riesgo, lo que dices, ¿no? Una única operación, perder un 30%, luego recuperarla ya no es tan fácil, ¿no? Y ya tienes que tener una racha muy, muy buena. Y después de una racha muy buena, recuperando, imaginemos que tenemos esas 10 operaciones, como bien dices, ganadoras, volver al punto de partida es frustrante también, ¿no? Es decir, joder, he tenido una muy buena racha y estoy en el punto de partida porque en una única operación la lié, ¿no? Se me fue de las manos por no haber cortado la pérdida cuando debería de haberlo hecho. Yo creo que eso es un factor importantísimo que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Me gustaría preguntarte también, Oliver, porque es aquí, bueno, cada uno entra a los mercados por algún motivo. A mí me gustaría saber por qué entraste al mercado de las criptos y cuál sería también, en la misma pregunta te hago, cuál es el fin de tu inversión en este mercado. ¿Cuál sería, en ese caso, ambas cosas? Pues realmente entré por diversificar, por otro tipo de cartera, tocar otro tipo de mercado y no solamente fue el fin, es decir, podría haber entrado a futuros de alimentos o cualquier otro tipo de mercado, pero sí que entré porque me llamó bastante la atención el fin de la tecnología o el fin de Bitcoin como tal. Es decir, es un mercado que en un principio, más allá de lo especulativo que sea o no, se creó para tener por decirlo así, una especie de dinero personal de cada uno que no tiene ningún tipo de regulación, no está sometido a las leyes de ningún estado y que tú puedes usar como quieras, puedes enviar sin límite a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y eso fue lo que especialmente me llamó la atención. Dije, vale, esto es muy útil por el simple hecho de que, bueno, acababa ya de viajar a un país y lo pensé y de hecho me lo explicaron así, fue como, más allá de que vaya a subir o bajar, tú si llevas este capital simplemente en un teléfono, en un pendrive, tú puedes tener dinero o puedes tener, por así decirlo, liquidez monetaria en cualquier parte del mundo. Entonces la idea me pareció muy buena y luego ya empecé, sí que lo había oído alguna vez, pero bueno, ya sabes que al final fue 2017, casi nadie hablaba de ello y cuando hablabas de ello era en plan, no, eso es una estafa, no, eso es un dinero de mentira o al final todo, si lo piensas por esa ley, todo el dinero es de mentira porque no está fundamentado en nada, ¿no? Ya no hay patrón oro, no tenemos nada. Entonces, esa fue yo creo que el primer motivo de entrar, me gustó mucho la idea, me gustó la filosofía de dinero que había en base a Bitcoin y ya te digo, más allá de generar cualquier ingreso, obviamente, si generas dinero mejor, porque yo creo que todo el mundo invierte por algo y es al final por ganar más, ¿no? Nadie quiere invertir para perder dinero, no, pues lo dejas en el banco y la inflación ya se lo come. Pero sí, ese fue el primer fin y el fin actual, aparte de, ya digo, de generar más capital, tal, sacar todo el dinero, retirarlo convencional. Yo trato de al par Bitcoin siempre, siempre que pueda. Obviamente hay veces que no se va a poder, pero siempre intento hacer mis trades contra el par de Bitcoin. Es decir, no tengo como objetivo ganar dólares, indiferentemente del precio que tenga Bitcoin en ese momento, sigo tradeando contra el par Bitcoin. Si vale pues $10.000, ganaré X Bitcoin, que al final cuando valga 50.000, pues valdrá 5 veces más en lo que es el valor convencional. Pero siempre intento acumular Bitcoin. Es decir, es una forma que siempre lo he hecho así. A lo primero sí que es verdad que tradeaba con dólar porque obviamente no conocía tanto cómo funcionaba, pero yo me di cuenta de que el mercado se mueve en torno a Bitcoin. Es decir, si Bitcoin baja, todas las monedas bajan y bajan seguramente, salvo alguna excepcional que haya por ahí, pero seguramente bajan en mayor porcentaje a lo que hace Bitcoin. Si Bitcoin sube, las monedas también tienen un punto en el que suben menos y luego cuando Bitcoin estabiliza, ahí es cuando realmente despegan, que es lo que estamos viendo ahora con muchas monedas más pequeñitas. Entonces, si tú consigues acumular en estas etapas Bitcoin, al final, independientemente de que valga, ya te digo, $1 o valga $100.000, tú vas a tener más. Entonces, ya en segundo plazo, el segundo objetivo es ya tradear con ello. Como yo tengo más Bitcoin que no me ha costado dinero de decirlo, de tengo que ingresar capital o tengo que ingresar más liquidez, lo que haces es vas vendiendo y comprando en base al precio para obviamente generar beneficio porque necesitamos vivir de algo, no puedo vivir de tener más y más porque bueno, si no lo utilizo no puedo pagar cosas. Y en base a eso el objetivo es seguir porque yo obviamente tengo una idea de tendencia alcista a largo plazo, no me da igual lo que haga el precio hoy o mañana. Sé que bueno, es relativo en cuanto a que si mañana baja $10.000 pues va a haber como nos vamos a cero, pero no me quiero fijar en una hora o dentro de 2 días lo que pase. Al final suelo mirar las gráficas semanales, porque bueno, yo creo que es lo más
Lo más importante a la hora de invertir, ya como te comentaba antes, no es tener paciencia, no tener prisa, y si sale mal, que también puede salir mal, siempre tienes la oportunidad de venderlo con stop loss donde no tengas ningún tipo de pérdida. Por ello que siempre acumulo Bitcoin, porque creo que a la larga va a seguir subiendo y de momento es la referente. Como te comentaba también, no van a sobrevivir todas las monedas, con lo cual no me viene bien acumular una moneda que haya subido a lo mejor un 100%, porque en algún momento o sigue subiendo y es la panacea que reemplaza Bitcoin, o llegará a caer. Cuando llegue a caer, ¿para qué me ha servido subir un 100 y no vender si al final ahora estoy en un 20? Es decir, es un poco gestión de más o menos tradear con lo que sé que es más o menos seguro, porque no hay nada seguro, y generar ese capital en base a otras monedas que son más inseguras o son más cortoplacistas. Magnífico. Pues, ¿qué te parece si nos vamos directamente un poquillo al análisis? Yo te voy a comentar las que tenemos disponibles en IG, que tenemos Bitcoin, Ether, Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Dogecoin. Tenemos también Bitcoin Cash frente a Bitcoin, que comentabas que te gustan las pares contra Bitcoin. Luego tenemos Chainlink, tenemos el índice Crypto 10, Ether contra Bitcoin, Neo, Polkadot, Stellar y Uniswap. ¿Cuál de ellas crees que podría ser interesante para analizar? Contra el par Bitcoin me ha gustado Ethereum. Vale. Ethereum ahora, o sea, estaríamos ahora mismo planteando la idea de que Ethereum se puede comportar bien contra el Bitcoin, ¿no? Sería, o sea, que crees que entonces porcentualmente puede subir más ahora mismo que el Bitcoin. Sí, de hecho, bueno, tengo aquí la gráfica también, Sí, entonces... si quieres compartir. Y te lo miro respecto a ese par. Vale. Un segundito. Bien, analizamos de forma rápida o lo quieres un poco más extenso, como tú me digas. Como quieras, como Vale. tú te sientas cómodo. Como más o menos como lo suelo hacer. A ver, Ethereum realmente a largo plazo está bien, ¿vale? Es una moneda que al final en el proceso que estamos viviendo ahora de mini all season, bueno, todavía no está del todo confirmada, pero sí que verás que estamos viviendo un momento de explosión de lo que no es Bitcoin, es decir, la dominancia del mercado está cayendo y lo que tenemos es que el dinero que sale de Bitcoin no se va directamente fuera del mercado cripto, sino lo que hace es distribuirse en torno a otras monedas. Ya puede ser Ethereum, ya puede ser Chainlink o ADA o la que sea. Pero normalmente la que marca este camino, la que empieza a distribuir el capital es Ethereum. O sea, el capital como tal tiene varias etapas. Primero el dinero entra a Bitcoin o a liquidez y desde ahí se empieza a mover. Primero se va a mover a las grandes, a las que más se conocen, por así decirlo, y luego se va a ir moviendo primero a medianas, luego a pequeñas y luego llega el momento en que todo suba. Cuando todo sube es cuando acecha el peligro. Lo hemos visto pues, en el anterior año 2 ocasiones, la de diciembre y la de mayo. Cuando todo sube es algo que no, como te comentaba antes, no es sostenible, generar un 5 o un 10% diario y llega un momento que explota. Cuando explota el dinero, pues da marcha atrás directamente. Empieza a salir de las pequeñas las primeras, luego ir a las medianas, luego saldrá de las conocidas o de las grandes y al final o se refugia en Bitcoin o se refugia en lo que es el valor fiat o el valor de stablecoin. Entonces, en este momento Ethereum está iniciando, tocó soporte los 0,065 y es un soporte que tenemos histórico. Ya lo vimos en noviembre, lo vimos a mediados de verano y también lo vimos en mayo cuando empezó a explotar como tal Ethereum, porque recordemos que Ethereum viene de tener una etapa más o menos bajista. Sí que empezó a subir en mayo, porque fue cuando se inició el primer pump, por así decirlo. Y tocó una zona en la que no se ha movido prácticamente en un año. Es decir, si tú te vas a la gráfica anual, desde 2021 y más o menos una tendencia paralela con tintes alcistas en torno al año pasado y abril de este año, o abril, el mes que vamos a comentar. El precio en el que está, si te fijas en la gráfica, está por encima de soporte. Es decir, ha llegado al soporte, ha rebotado junto con la subida de Bitcoin y está creciendo. El primer nivel que tiene Ethereum importante, yo creo que es bastante psicológico, es el de 0,05 Bitcoin. Es decir, 75 o 7,5 centavos de Bitcoin, para que se entienda. Es un nivel que es más allá de lo que pueda suponer, que es una subida bastante relativa, por decirlo así, es solo un 4% de donde está ahora,
pero todos los niveles en criptos contra el par Bitcoin, que sean pares o que sean 0,75, 0,25, 0,1 Bitcoin, 0,2, suelen tener una resistencia más allá, ya digo, de lo que valga en dólar, psicológica. Es decir, porque no es lo mismo valer 0,99 Bitcoin a valer un Bitcoin. O sea, cambia mucho la narrativa, sobre todo, y la forma de verlo. Entonces, yo creo que Ethereum puede llegar bastante bien, y de hecho es bastante probable que llegue a este nivel, donde va a tener un poco de resistencia. En dólares, obviamente, dependeríamos de lo que valga Bitcoin. Si Bitcoin vale más, pues en dólares Ethereum ahora está en unos 3.400 más o menos. Subiría en torno a un 5% siempre que Bitcoin esté estable de precio. Cuando llegase a ese nivel tendría que consolidar. Al final es una consolidación con una forma en V o en W. Toca el nivel, lo sobrepasa y luego vuelve por la parte de arriba a comprobar si realmente está actuando. Cuando toca ese nivel, el siguiente soporte que tenemos que actualizar ya no sería el de abajo, el de 0,065, sino que sería el de 0,075. A partir de ahí tiene vía libre más o menos hasta los 0,08 Bitcoin. Realmente lo piensas y dices, es muy poco, porque estamos subiendo 5 centavos de Bitcoin, por así decirlo, o sea, 5 millones más de Bitcoin, perdón, pero en cambio porcentual es bastante. O sea, yo creo que es bastante recorrido en porcentaje. Miran en torno a un 11-12% contra el par Bitcoin. Ya digo, va a depender del precio de este. Si Bitcoin mañana vale 100.000 y sube un 11%, Ethereum habrá subido mucho, es decir, habrá subido mucha cantidad de capital en valor fiat, pero realmente en relación contra Bitcoin habrá subido un 11%. Es bastante importante. Es una subida importante, ya digo, contra el par Bitcoin. Más allá del precio del dólar, suele ser unas subidas en torno a un 15 máximo, un 5 mal. Sería como si comparásemos una acción cualquiera contra un índice. Como vemos en bolsa, las subidas son de un 2, un 3, un 4, en el mejor de los casos, diario. Entonces, aquí sí que podemos utilizar esa forma de medición de las subidas, pero ya digo que para mí Ethereum todavía tiene por lo menos un 11% de subida que sea importante o a tener en cuenta. En cuanto a bajada, porque obviamente no lo puede subir, en cuanto a bajada, si cae a rebote a la zona de soporte, sería un 2% por la zona de arriba, y si cayese al soporte donde ha hecho el rebote, sería un 9%. Es decir, bueno, tenemos una posibilidad de poder elegir un 11% alcista y situaríamos un stop loss en torno a un 2%. Ya digo, como va a romper o va a consolidar ese soporte, si perdemos ese soporte, ¿para qué necesitamos a un menos 9? Vamos a vender en el menos 2 y si cae al menos 9, pues volvemos a recomprar y volvemos a utilizar la tendencia para ver si vuelve a hacer el impulso. Además, estoy mirando además, a la vez que hablamos, el gráfico, ¿no? Y justamente esa relación entre el Ethereum con Bitcoin, que comentas la zona de resistencia clave en los 0,075 y no sé si estás viendo lo mismo que yo, pero me parece que si rompiese esa zona, incluso sería una figura de doble suelo. No sé si tú lo estás viendo igual. Sí, el doble suelo yo lo estoy viendo en 0,065. No sé si te fijas. Ahora uno en enero, el 23 de enero, y otro tiene en torno al 7-10 de marzo, que es cuando empezó el impulso que tenemos ahora. Si tú también trazas una vertical o una línea, bueno, sí, una línea horizontal, tienes una especie de triángulo que crea desde octubre hasta el pico que tiene en diciembre y luego una tendencia bajista primero hasta enero y luego la tendencia continúa hasta marzo, que es cuando ya termina de romper esa línea. Entonces, ahí sí que tiene una fase de acumulación en torno a los 0,065, que es la que le da fuerza para poder salir ahora de este rango. Si metes un patrón de volumen, lo que vas a ver es que el precio medio de negociación que ha tenido desde el mínimo de noviembre hasta el mínimo que ha tenido ahora en marzo está en torno a los 0,07, que como ya te digo es una cifra redonda y actúa de forma psicológica. De hecho, en velas de 4 horas vas a ver cómo primero tocan y enseguida se esfuma, sale una mecha gigante y vuelve otra vez a intentarlo la siguiente. Entonces esa zona absorbe muchísimo capital, tanto de órdenes de venta que estén posicionadas, como si es por la parte baja de soporte, como gente que quiera entrar al mercado. Entonces, al romper ahí, le ha dado fuerza para poder salir de ese rango que, bueno, venía siendo como lateral, no lateral, que estaba acumulando. Y ahora sí, como te comentaba, le veo bastante vía libre hasta los 0,075. De hecho, hay una vela, si lo ves en diario, el día 4 de febrero,
en Ethereum contra Bitcoin, vas a ver una vela que es todo mecha. Simplemente la vela llega hasta los 0,075 y ahí vuelve a caer. Esa vela lo que te indica realmente es que hay muchas órdenes de venta, porque el mercado ha absorbido todas las personas que en ese momento pues, no querían conservar Ethereum más allá de 0,75 y lo que hace es empujar el mercado otra vez hasta soporte, que es cuando tenemos el doble suelo de confirmación. En la confirmación vamos a ver 2-3 velas que lo que hacen es un cuerpo enorme y poca mecha, es decir, están absorbiendo muchas órdenes, están negociándose el precio y hay bastante batalla, por así decirlo, por no caer desde esos 0,065, que sería el soporte. Como al final, pues digamos, la batalla la ganan los alcistas, vemos 4 velas, perdón, consecutivas diarias, que lo que hacen es usar el precio desde la zona de abajo hasta la zona que estamos ahora. Ahí acumula y ahora en los últimos 2 días hemos vuelto a subir un incremento un poquito. Al final son velas que el porcentaje es un 1,36% y un 0,09% que es la diaria de hoy. Entonces, todas las velas que están cerrando por encima de esa zona de los 0,07 están dando estabilidad al precio en decir, vale, aquí ha formado un suelo, es decir, el suelo anterior lo hemos dejado atrás y estamos acumulando en esta zona para, en teoría, y es lo que yo pienso, hacer un impulso alcista que intente por lo menos llegar a la vela del día 4 de febrero y poder ya pasar esa barrera de los 0,075. Justo, ¿no? Yo normalmente lo que suelo hacer también es, las proyecciones que suelo hacer es, una vez me rompe el máximo entre dos mínimos, proyectar todo ese tramo que hemos tenido desde los 0,065 hasta los 0,075, proyectarlo por la parte superior buscando pues la posibilidad de un tramo adicional, ¿no? Una vez que lo rompe, pero efectivamente uno siempre se puede posicionar antes de la ruptura teniendo en cuenta lo que comentas, con lo cual pues me parece realmente interesante. Creo, Oliver, si te parece, vamos a hacer una cosa. Te voy a invitar otro día y vamos a poner gráficos y vamos a hablar el análisis completo de las criptos, ¿no? Para que... Bueno, un detalle con lo que me acabas de decir, si te fijas, la proyección que me comentas, hacer desde el suelo hasta la zona de resistencia, coincide con los días 4 y 5 de enero, donde vas a ver un cambio total de tendencia. Vas a ver 2 velas diarias que directamente una sube con mucha fuerza y la otra lo hace para abajo para absorber todas las órdenes. Y me estoy fijando que más o menos yo lo tengo un poco más abajo, lo tengo en 0,082, pero tú lo comentas hasta 0,085, más o menos va a ser esa zona también que coincide con el switch o el cambio de tendencia a corto plazo que hubo. Entonces, bueno, sí que es una zona considerable. Yo creo que eso, desde los 0,075, una vez estén sobrepasados, tiene vía libre hasta, pero sí hasta más o menos los 0,082 o 0,085, en tu caso, que mejora lo previsto, y ojalá se dé porque nos va a venir bien a los dos. Por supuesto, sí, claro. Pues yo nada, simplemente comentarte, porque para no extendernos mucho más en el día de hoy y poder invitarte otro día, que me parece que podemos comentar mucho de criptos y analizar mucho el mercado, simplemente decirte que en este caso, pues te hemos comentado que te pueden seguir en Twitter. No sé si hay algún sitio más en el que te podamos seguir y que podamos estar pendientes de tus análisis, que son muy interesantes. No utilizo ninguna plataforma más, es decir, ya como te he comentado antes, empecé a utilizar Twitter y a modo personal, y bueno, al final fue personas que se fueron siguiendo la cuenta y poco a poco pues una comunidad, por así decirlo, donde yo creo que hay bastante gente que ayuda. Sí que lo destaco porque la comunidad que tengo en Twitter, pues bueno, puedo siempre ver otras cuentas y hay bastantes cuentas más tóxicas, y yo creo que esto es bastante sano. Es decir, no he visto hate, siempre te va a caer por cualquier cosa, es inevitable, pero lo hagas bien, lo hagas mal. Pero bueno, aquí, en mi opinión personal, veo gente bastante interesada. No es personas que entren por FOMO y dentro de 2 días se vayan, sino que siempre al final interactúas con las mismas personas de la comunidad. Se unen gente nueva y gente que, bueno, ves con ganas de aprender. Ya digo, yo no soy profesor, ni quiero enseñar a nadie, ni tengo la razón en todo, pero sí que aportando entre todos podemos hacer que sea esto bastante más sano que si directamente vas a seguir a una persona que un día te dice una cosa y al otro día te dice otra cosa diferente. O sea, yo creo que en este aspecto estoy bastante satisfecho con el trabajo, con
con la implicación que hay en la red social, en Twitter en este caso, y no tengo tampoco mucha intención de abrir ni Instagram, ni TikTok, ni nada de eso, porque aparte de que no me gusta, creo que son redes sociales un poquito más dedicadas o enfocadas a otro aspecto. No puedes debatir como tal, no puedes seguir un hilo. Yo creo que Twitter es la herramienta pues, que al final conecta a más personas y básicamente donde todo el mundo puede entenderse, y además las capacidades que te da de hacer grupos, hacer reuniones, hacer meetings bueno, de charla, o por decirlo así, es la que más se adapta a lo que a mí me gusta. Es decir, yo esto lo hago porque en el fondo también me gusta. Si no me gustase, no. Es decir, si el día de mañana me agobia o yo que sé, cualquier problema que surja alrededor de Twitter, no tengo necesidad de seguir utilizando esta plataforma. Entonces yo creo que también bueno, sí, es ilusionante, pero las ganas que te da de decir, venga, voy a hacerlo porque además de conocer gente o comparar opiniones, pues me divierte. Entonces, yo creo que eso es importante, o sea, hacer las cosas que realmente te gustan. Si no te gustan y estoy ligado a ello, no lo haría con tantas ganas o con tanta ilusión. Pues vamos a recordar, que no lo hemos comentado, pero lo vamos a decir ahora, que el Twitter es @RamosBets. Sí. Y que en este caso, el que quiera seguir a Oliver, pues va a aprender mucho, como hoy nos ha mostrado, ¿no? Se ha abierto con nosotros, nos ha comentado su forma de ver el mercado, que además, bueno, nos ha dado una pista muy importante, que ha dicho, corrígeme si me equivoco, que estamos en el posible inicio de una alt session, ¿no? Que esto es interesante, estamos ahí. Vamos a ver. Obviamente no vale con quedarse con la salida, sino que tiene que tener una continuidad. O sea, no vale una season de una semana, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, lo suyo sería que esto continuase por lo menos durante el mes de abril. Si vemos que el mes de abril empieza mal, abril se da mal la primera semana o en abril los precios empiezan a caer, se va a dar por finalizada. Podría ser un espejismo, por decirlo así, pero bueno, si siguiese por lo menos, ya te digo, la primera semana de abril que aguante bien, podría dar muchas oportunidades al mercado. Entonces, de momento, la hipótesis es que va a seguir. Que vaya a seguir, pues no lo sabemos. Ojalá siga, porque a todos, ya digo, a todas las personas les beneficia que los precios suban. Pues con eso nos vamos a quedar, Oliver. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y espero poder verte pronto. Un saludo. Un placer.